Qué bueno. Digo esto porque hoy voy a hablar del el hombre más humilde del mundo. Mira el que está a su lado, si hay un hombre al lado suyo, dígale, no eres tú. Nosotros estamos en el proceso. Estamos en el proceso. Y la mujer que está al lado suyo, yo sé que tiene cara, pero estamos en el proceso. Acuérdese de María o Miriam, la mamá de Jesús, humilde. Por eso recibió ese gozo y esa bendición de portar en su vientre al Hijo de Dios. El hombre más humilde del mundo. Y quisiera ir al capítulo 12 del libro de Números. Y tiene que ver con lo que estaba hablando el domingo. Usted sabe que a mí se me quedan muchas cosas en el tintero, ¿verdad? Algunas de ellas me llaman la atención y quiero también compartirlas el día de hoy. Números capítulo 12, verso 3. Dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. ¿Usted se acuerda que el domingo estuvimos hablando de Moisés? ¿Usted vio algo de humilde en Moisés el domingo cuando yo le dije lo que acontecía en su vida? Pues entonces yo creo que aquí se equivocaron en este versículo. Vamos a leer otra vez. Números 12:3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra en esa generación que él vivió. Si, como yo hablaba el domingo, Moisés con sus complejos, con las excusas que le puso a Dios, que llegó hasta casi a enfadarlo, por no decirlo de otra manera, con el genio que tenía. Recuérdese que era tan fogalera, que no era como usted y como yo, que llegó a matar a un tío cuando se encendió en justiciero. Mató a un egipcio. No solamente eso, lo ocultó como diciendo, aquí no ha pasado nada, yo te conozco de algo, aquí no ha pasado nada. A pesar de su ignorancia de las cosas, de la testarudez que le dijo a Dios que no, que sí, que no, que yo no voy, manda a otro, que no, que yo no sé, que yo no puedo, que yo no tal, que no van a recibir. A pesar de todo eso, a pesar de sus miedos, a pesar de su incredulidad, y si cuando hoy no me escuchan, el pueblo seguramente no va a escuchar, porque hace 40 años que salí de ahí, y yo qué hago solo ahí. Todas esas historias, dice la palabra de Dios, que llegó a ser el hombre más humilde de su generación. Así que vuelva a mirar a la persona que tiene a su lado, dígale, si Moisés pudo, diga, si Moisés pudo, tú puedes. Si Moisés pudo, tú puedes. Vuelva a decir, si Moisés pudo, tú puedes. Si Moisés fue tratado por Dios en su corazón, yo puedo ser tratado por Dios. Si este hombre, a pesar de su testarudez, de su cabezonería, de sus historias, de sus excusas, de su miedo, llegó a ser quien fue, vuelve a mirar que está a su lado y dile, tú puedes en el nombre del Señor. ¿Se lo cree? ¿Se lo cree? ¿Se lo cree? Porque si no se lo cree, no hay nada que hacer. ¿Se lo cree? Ahora, sinceramente, tómese un tiempo para reflexionar. Yo puedo llegar a ser una persona humilde, así como dice la palabra de Dios, hasta el punto que como María, esa mujer, puede recibir algo de Dios tan maravilloso en su interior como para llegar a ser la mujer quien fue. O Moisés para llegar a ser el hombre quien fue, que después hablaron de ello las siguientes generaciones, el libertador. Puede ser tan humilde como para que el Espíritu Santo me pueda llenar a esa envergadura para hacer con mi vida lo que Dios quiere hacer. Y diga que está a su lado, sí puedes. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Pues sí puedes. Y cuando hablamos de humilde, a veces tenemos percepciones que no son y creemos que es así. A veces cambiamos el concepto humilde y cuando vamos a alguien, un pobrecito por ahí, o alguien tirado en la calle, o alguien decimos, ay, qué pobrecito, ay, qué humilde. Nada tiene que ver un pobrecito con un humilde. A veces la lengua nos engaña. Uno puede ser el pobre más pobre del mundo y puede tener un corazón orgulloso, un corazón altivo. Es más, puede estar precisamente en esa condición por la soberbia, por la intransigencia o por el poco deseo de ser transformado. Así que nunca compare un pobrecito con humilde. A veces nos engaña la mente. La palabra humilde es una palabra que viene del latín y su origen es humus. Diga conmigo, humus. Y no es la comida de esa garbanzo tan buena allá, no. Tiene que ver con ese origen, pero no se ponga a pensar ahora que todavía queda para cenar.
Humus viene de la palabra tierra, tiene que ver con tierra. Y efectivamente una palabra científica también, cuando dice es una tierra rica en humus, es eso que se forma, esa costra que se forma encima de la tierra, que son los restos orgánicos, que son como fermentados y que provocan que un terreno no sea erosionado y que un terreno que tiene mucho humus pueda cualquier cosa que caiga y ser sembrada germinal. O sea, tiene que ver con la fertilidad. De ahí viene esa palabra, de hacer lo posible en tu vida o en esa condición, la humildad, para que lo que siembres ahí pueda florecer. De ahí viene la palabra humilde, de latín humus. Y yo puse varias definiciones que encontré. Yo puse los 5 noes y los síes. Dice, una de las definiciones de lo que no es humilde, dice, alguien humilde no es alguien que tiene complejos de superioridad, ni necesita recordar a los demás sus éxitos y sus logros. Y no usa sus éxitos y sus logros para creerse mejor o compararse a los demás. Yo sé que muchas veces no lo hacemos conscientemente, pero las personas tenemos la naturaleza de compararnos con otras personas y pensar, pues yo soy mejor que aquel, porque yo trato a mi mujer mejor que aquel, y yo soy mejor que el otro, y yo soy mejor que el otro. Alguien humilde no se está comparando continuamente con los demás, ni para bien ni para mal. Simplemente es cierto que sigue unos modelos, unos patrones, pero no son comparaciones despectivas. Alguien que es humilde no va a dejar de actuar correctamente aunque le estén criticando. Si usted está haciendo las cosas bien y alguien está criticando, usted no deja de actuar correctamente porque lo critiquen. O alguien que es humilde no va a dejar de seguir actuando correctamente aunque nadie lo esté felicitando. Usted está haciendo las cosas bien y está esperando que alguien lo felicite. No, una persona humilde va a seguir haciendo las cosas bien aunque no lo feliciten. Y una persona humilde va a seguir haciendo las cosas correctamente aunque lo estén criticando, porque no depende su virtud, su condición para hacer las cosas en excelencia de lo que otros digan o dejen de decir. Eso es alguien humilde según las definiciones que encontré en el diccionario. Dice también que alguien humilde no se vanagloria de sus acciones, rechaza la ostentosidad, la arrogancia y el orgullo y ejercita en su vida valores como la modestia, la sobriedad y el dominio propio. Alguien humilde no dice que mira que bien lo hice, soy el más guapo, no. Y si lo hace, no lo hace con ese despectivo comparado con otro. Mira que él como pintó la pared, yo la pinté mejor, yo soy... No. Alguien humilde no está pensando eso. Hace lo que tiene que hacer, lo hace correctamente y sigue avanzando. Alguien humilde también dice en cuarta opinión, en cuarto concepto, dice alguien que no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos somos unos, iguales y dignos delante de Dios, porque Él nos creó. De allí que ser humilde no implica dejarse humillar. Son dos conceptos diferentes. Ser humilde, decía este concepto, no implica dejarse humillar, que a veces confundimos las palabras, pues la humanidad no supone una renuncia a la dignidad propia de las personas, porque usted es digno como hijo de Dios, y si no es hijo de Dios, también como criatura de Dios, usted es alguien digno, por el hecho de haber sido creado por nuestro Creador. Usted es digno, y usted no sabe si esa persona que aún no ha sido transformada o no ha sido empoderada como hijo de Dios, lo va a hacer mañana. Entonces es igual de digna que usted por ser criatura de nuestro Creador. Y en quinto lugar dice, alguien humilde no significa que sea débil o ingenuo. Al contrario, la humildad te aporta lucidez y una fuerza personal para ver las cosas en toda su realidad. Decía este concepto desde una perspectiva divina. Eso es alguien humilde. Por eso no se deja avasallar en el sentido que lo entendemos. Por eso no se frustra. Por eso dice, me están escachando, pero yo veo más allá de lo que esa persona ve, porque estoy viendo con el concepto divino. Por eso dice que el mismo Jesús se humilló hasta la muerte que hizo. Y no lo hizo a regañadientes, no lo hizo me cache, no. Porque Él sabía qué significaba ser humilde para con el Padre. Y dice que alguien humilde en realidad es alguien sincero, receptivo, cercano, decía este concepto, que sabe escuchar, que sabe aún entender los silencios, los de las personas y los de Dios, y que aprende de los hechos de la vida.
Una persona humilde no se pregunta por qué me sucede esto, no pone el grito en el cielo, no es una persona quejicosa, no es una persona negativa, al contrario, una persona humilde dice, ¿para qué sucede esto en mi vida? ¿Qué me está enseñando Dios de todo esto? O se pregunta, ¿qué quiere Dios que rinda? Es una persona humilde. Jamás pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo siempre estaba a ti? ¿Por qué todos a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no? No. Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? ¿Para qué es esto en mi vida? Algo tengo que rendir cuando se trata de esto. Eso es una persona, decía este concepto humilde. Y el último concepto que encontré por aquí, también dentro del mismo parámetro, contexto, dice, es alguien respetuoso con todas las personas y muy respetuoso con lo divino o con lo sagrado. Respetuoso con todas las personas es alguien humilde, es decir, tiene respeto y es alguien muy respetuoso con lo divino. Como estamos hablando todas estas semanas, especialmente con el Espíritu Santo, con esa persona sagrada. Es respetuoso, es temeroso, es alguien humilde, es alguien que se rinde a la voluntad soberana del Espíritu de Dios y del Padre. Y como yo sé que nosotros hemos tratado este concepto en la clase de discipulado, estuve buscando en la clase de discipulado ese concepto de humilde. La palabra humilde muchas veces en el Nuevo Testamento y en el Antiguo se traducen también como manso. Mira a ver que está a su lado si tiene cara de manso. ¿Tiene cara de manso? Ahora sí porque está ahí tranquilo, está relajado, ya estuvo saltando las alabanzas, estuvo brincando, tocó el techo, se cansó y ahora que está cansadito, es por la tarde, todo el día de trabajo, ahora está mansito ahí. ¿Está mansito o no está mansito? ¿O está revolucionado? ¿Cómo está? Humilde también se traduce por manso. Y las clases de discipulados hablamos de muchedumbre y hablamos de discípulo. Y yo saqué las definiciones que teníamos ahí en aquella lista que yo les entregué, o la pastora les entregó. Dice la muchedumbre, hablando de humildad o de mansedumbre, siempre cree que tiene razón o tiene excusas o motivos para justificar sus errores y sus equivocaciones. Alguien que se empeña, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Cuando tú le muestras que no tiene la razón, dice, pero no, porque eso es así, porque tal. O sea, siempre busca una excusa para decir, no, pero no es por mi culpa. Yo lo hice mal, pero fue por esto, fue por otro, pero no por mi culpa. Eso es alguien que forma parte de la muchedumbre. Hablando de muchedumbre, de que alguien que no es discípulo, el que no es humilde es el que tiene un conflicto consigo mismo, con el mundo, con el trabajo. Su mente está siempre en estado de confrontación y cree tener siempre la última palabra, la diga o no la diga. Porque hay gente que no dice la última palabra, pero la tiene en su mente. Dice, no, pues yo tenía razón, no voy a decir nada para... No eres humilde. Y encima se cree humilde muchas veces. Y hablamos en la clase del discipulado, del fruto del Espíritu. Es alguien que el discípulo, alguien que cuando hablamos de humildad o de mansedumbre, no vive en resentimiento. Sabe perdonar, sabe pasar página, sabe seguir adelante. No queda atado a una persona que le hizo daño, que le hizo un mal. No queda atado a esa persona, sino sabe pasar página. Corrige a otros sin ira ni rencor. No lo corrige desde la superioridad, sino los corrige desde el amor. Lo hace para que no sigan metiendo la pata, lo hace para que le vaya bien en su vida. Y por supuesto el discípulo que es humilde reconoce sus errores y aprende de sus errores. No solamente los reconoce, sino aprende de ellos. Y ama que lo corrijan. Eso dice también el libro de Proverbios. Es sabio aquel que ama la corrección. Hay otros que no les gusta nada que le corrijan. Poca humildad. Y el discípulo que es humilde no tiene que ganar para sentirse bien. Puede jugar un ajedrez y a veces puede perder y decir, me siento bien, perdí, pero mira aquel contento, me alegro con aquel que me ganó. Hay gente que es tan competitiva y tan tal que no sabe perder. Una persona humilde sabe perder, aprende a perder y aprende a gozarse con aquel que le ganó también. Es importante todo esto. Entonces, cuando vemos la vida de Moisés, si vemos todos sus primeros años y vemos lo que él vivió, decimos, este no había por dónde agarrarlo. Este hombre era para darle 4 palos y virarlo, yo no sé qué hacerle. Y yo digo, Señor, ¿cómo aguantaste a Moisés? El Señor me dijo, como mismo te aguanta a ti. Qué bueno, ¿no? Somos así, porque a veces pensamos que es el otro. No, también nos aguanta a nosotros. A veces nos creemos nosotros los buenos y dicen, bueno, pasó, como decía mi madre. Ustedes son más malos que pegarle a Dios, me decía de pequeño. Son más malos que pegarle a Dios. ¿Te acuerdas, señora? Yo me acuerdo. Éramos 5 hermanos y cuando mi madre salía decía, cuando llegué a casa no lo encuentro ni los rabos, se comen unos a otros de lo bueno que éramos. En fin, yo creo que éramos peor que Moisés muchas veces, pero hemos ido aprendiendo en el camino, porque eso se trata.
Moisés se dejó tratar por Dios para llegar a ser quien fue. Uno tiene que dejarse tratar. Y Dios se trata pues, a través de muchas cosas. Y lo más que pienso yo que hay que mirar en la vida de Moisés fue su relación con Dios, su intimidad con Él, al punto de que Él recibió toda aquella revelación que recibió. A Moisés se le reveló el libro de Génesis. Él fue el que escribe el libro de Génesis. Todo aquello que había pasado siglos atrás, en lo alto del Sinaí, Dios se lo revela. Y así fue la creación del mundo, de la humanidad, de todas las cosas. A Él se le revela la ley, llamada aún ley de Moisés, de cómo el pueblo tenía que caminar en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. A Moisés se le revela el diseño del tabernáculo, que no es nada más y nada menos que cómo funciona el reino de los cielos, cómo se dan las cosas arriba. A Moisés se le enseña cómo administrar a un pueblo de Dios. Un pueblo que en aquel momento eran 2 millones de personas que tenían que atravesar un desierto con mujeres, con niños, con ancianos, con jóvenes, con diferentes cosas, con una mentalidad esclava que salían de Egipto. Todo aquello fue un proceso que Moisés fue ordenado liderar para que el pueblo alcanzara las promesas de Dios, porque hay muchas promesas de Dios en esta palabra para ti, pero vas a tener que caminar ese proceso para poder conquistarla, para poder alcanzarla. De eso hemos hablado mucho. Por eso cuando yo veo a Moisés y veo lo que Dios hizo en Moisés, yo digo que cada uno de nosotros, mira que está a su lado ahora, mire a la cara, mire a los ojos y diga, tú eres un Moisés en bruto. Y si es una mujer, dice Moisesa, eres una Moisesa en bruto. Que tenemos que ser una moza, una moza, muy bien, una moza. Moses en inglés y en hebreo. Somos unos Moisés en bruto que somos y vamos siendo tallados por el buen alfarero. Y creo que Moisés, Dios nos va tallando para que verdaderamente, como hablábamos el domingo, nuestras familias puedan alcanzar la libertad que necesita cada uno de nosotros para que nuestra iglesia camine hacia donde Dios quiere llevarla y para que las personas en las que nos movemos puedan ser libres de tantas ataduras, de tanta falta de visión, de tanta ignorancia que hay en nuestra sociedad. Y si no lo hacemos desde la humildad, no vamos a lograrlo. Tenemos que ser humildes en la manera que vemos en la palabra de Dios. Y cuando hablo de humilde, creo que es esto algo que tenemos que aprender todos. A veces creemos que los pastores son los que vienen aquí y predican, bien seamos nosotros aquellos que invitamos. Pero yo siempre he dicho, he comentado con muchos de ustedes, y creo que una vez lo tratado aquí, usted es un pastor, como dice la palabra de Dios, usted es sacerdote, usted tiene que pastorear vidas. El primer gran pastoreo que hace uno es consigo mismo. Usted tiene que llevar su vida a dedicados pastos a través de la palabra, a través de una dedicación. Como hablaba semanas atrás, a través de un esfuerzo para ir a buscar su maná, su alimento diario. Eso tiene que hacerlo usted. Usted tiene que aprender a pastorearse, a confiar en la palabra de Dios y a mirarse. Y usted tiene que pastorear las vidas que lo rodean. Primeramente su hogar, su esposa, su esposo, sus hijos. Y todo ahí donde se mueva, en su trabajo, en su empresa. Ahí donde se mueve. Tengo un compañero, mi excompañero de mi roommate, mi compañero de habitación cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, allá por el año 98, hace mucho de esto ya en Texas. Mi excompañero que lo encontré por Facebook, Daniel Mercado, me estaba contando cómo él está pastoreando. Creo que es algo de bombero o algo de esto allá, por el uniforme que le veo, no lo tengo bien claro. Pero sé que hay un vídeo ahí que me mandó, que circula por ahí, que él pastorea en su empresa, en su lugar de trabajo, pastorea a las personas. ¿Cómo las pastorea? Pues de tú a tú. Dice, a veces hay problemas con problemas de luto, problemas de enfermedad, y no solamente que lo ve en el trabajo, sino que acompaña a las personas, se interesa por ellas, va a visitarlas cuando están enfermas, cuando están pasando un luto, está ahí. Muchas veces ministra o está apoyando en esos momentos de dificultad, o cuando se entera que algún compañero tiene una hija adolescente que se quedó embarazada, que no tiene novio y esto es un problema, él está ahí para apoyar, para vencer, para decir tranquilo, más adelante, visita, pastorea las almas, pastorea las vidas, porque los grandes rebaños de Dios muchas veces no están dentro de la iglesia, están fuera. Por eso usted tiene que aprender a pastorear en su lugar de trabajo, pastorear a sus amistades, cuando se reúne a una barbacoa y no hay nadie creyente ahí, usted es el pastor de ese lugar, usted es la cabeza espiritual de ese lugar, usted es el que tiene que aprender a guiar y alcanzar a todas esas personas, no para que vengan a la iglesia, sino simplemente por amor a ellas,
para alcanzarlo, para sembrar el amor de Jesús en sus corazones, para dar esta semilla. Entonces usted tiene que convertirse en un pastor fuera de una iglesia, porque ahí verdaderamente están las grandes manadas de ovejas, por así decirlo, o de cabras, como quiera ser, y ser ahí una mano amiga. Y usted lo va a conseguir cuando usted es humilde de corazón, cuando usted crea confianza en las personas que le rodean, cuando usted pasa, usted sabe perdonar, cuando tiene rencor, cuando es verdad que la gente se equivoca, que a veces la gente hace cosas que no se sabe ni por qué las hace. Tú las has ayudado y no te lo agradecen. Usted tiene que pasar de eso, usted tiene que seguir siendo humilde, tiene que luchar por ellas, tiene que alcanzarlas. Usted es un pastor en masa o una pastora y tiene que pastorear ahí en esos lugares. Y por eso va a tener que invertir tiempo. Y como le digo, va a tener que aprender humildad, porque es la base, humildad como Jesús. Usted tiene que ser un Moisés de nuestro tiempo. Y yo sé que alguno ha sido como yo, incluso a veces le tarda que es un fogalera, que se salta, que no, que esto, otro, yo lo sé. Pero Moisés llegó a ser el hombre más humilde y manso de su generación. Y usted también puede serlo. Porque encima Moisés no contaba con la maravillosa persona del Espíritu Santo. Nosotros contamos con ella. Y es el que quiere trabajar en nosotros y con nosotros. Entonces necesitamos, como yo decía el domingo también, el trato de Dios en nuestro corazón, en lo íntimo. Porque Moisés fue formado en su familia, él conoció su identidad como hebreo, pero faltaba ese trato en el corazón. Y gracias a Dios, Dios nos trata a través de la vida. Yo sé que usted a veces pasa problemas que no sabe ni por qué son, y usted todavía en medio de ese problema no ha encontrado el trato de Dios para su corazón. Comience a hacer las preguntas idóneas. No siga diciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? No, cambie de preguntas. Dígale, Señor, ¿de qué se trata esto que estoy viviendo? ¿Por qué esta persona me trata así? ¿De qué se trata? Y usted va a ver qué es lo que Dios quiere hacer. Porque a lo mejor cuando usted ama a alguien que lo está despreciando, Dios va a romper algo en aquel corazón. Pero si usted dice, me desprecia, pues te desprecio. Pues yo paso. No. Algo está haciendo Dios. ¿Y cómo sabe usted cuando Dios está haciendo algo? Tendrá que hacer lo mismo que hacía Moisés. El gran secreto de Moisés es que entraba en contacto con la presencia de Dios. Usted lo mirará en el libro de Génesis, en Éxodo, en Número, en Levítico. El gran secreto de Moisés era la intimidad con Dios. Él se encerraba con Dios. No lo molestaba a nadie. Para que no me moleste, me subo arriba del monte. Y el contacto con Dios era tal que ni siquiera Dios quería que lo molestaran. Y cuando él sube al Horeb, al monte de Dios, al Sinaí, le decía, y que no venga nadie. Y como alguien pisa el monte, le va a caer un rayo del cielo. Porque amaba ese tiempo con Moisés. Igual que Moisés amaba ese tiempo con Dios, Dios amaba ese tiempo con Moisés. Es importante esto. Ese es el secreto del éxito. Si tú no tienes intimidad con Dios, si no comienzas un tiempo diario con Dios, un tiempo de intimidad que quizá al principio te cueste, quizá al principio sea como lo que hablábamos el domingo. Moisés no quería estar, Moisés no quería ir, Moisés todo lo que estaba pasando en lo alto de aquel monte, pero después él aprendió a pasar ese tiempo con Dios. El gran secreto de Moisés, el contacto con la presencia de Dios. Éxodo 33 dice que una vez Dios le dijo, mira, el pueblo es tan rebelde que voy a mandar mi ángel delante del pueblo, pero yo no voy a ir con ustedes. Vayan ustedes, conquisten la tierra, son las promesas que le di, pero yo no voy. Y en aquel momento Moisés, que entendía lo que estaba diciendo, le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo me quedo aquí, no me hagas moverme. Porque a veces buscamos a Dios por los milagros, a veces lo buscamos por las sanidades, a veces lo buscamos porque quiero que prospere mi economía. Y Dios lo puede hacer. Jesús a las multitudes hacía milagros, hacía portentos, hacía tantas cosas. Pero eso no era lo importante. Lo que amaban los discípulos era el tiempo de intimidad con Jesús. Ellos seguían a Jesús porque después tenía un tiempo para ello. Y Moisés lo entendió. Dice, ¿para qué quiero conquistar una tierra si tu presencia no viene conmigo? Yo no quiero estar con tu ángel, Señor. Yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Y si tu presencia no va conmigo, yo no doy un solo paso. Eso es algo que la iglesia tiene que aprender, a estar en la presencia del Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios se volverían un sinsentido si no está la presencia de Dios. Y Moisés lo tenía claro. Y eso es lo que llamaba la atención de Dios. Amaba a Dios, aprendió a amar a Dios con su corazón. Y mire, a Moisés le llegaban críticas todos los días. Usted ve los libros de Éxodo. Lo criticaba a uno. Cada vez que pasaba cualquier problema ahí en la iglesia de él, esa iglesia de 2 millones de personas, llámese campamento de Sinaí, cada vez que había un problema decían, Moisés, tú no trajiste aquí, la culpa es tuya, tenemos sed, tenemos hambre, Moisés, no sé cuánto. El propio hermano dice, ay Moisés, solamente Dios habla por ti. O sea, críticas todo el día.
quejas todo el día, la rebelión de Coré, las cosas que sucedían ahí, o fuera que la gente, él se levantaba por la mañana y el que estaba a su lado, gente negativa. No sé cuánto, no sé qué, usted a lo mejor va al trabajo y todo el mundo es negativo, eso no sé cuánto, debe haber negativismo por todos lados. Pones las noticias y todo son desgracias. Hay maravillosas noticias que están sucediendo en este planeta, pero usted no va a ver una noticia buena por la televisión. Va a ver esto, va a ver lo otro, va a ver todo mal, siempre, y cuando es política ya le diré. Todavía no hay nadie que diga, vamos a hacer las cosas bien, uno critica al otro, el otro critica. O sea, estamos rodeados de negativismo por todos lados. Moisés se levantaba por la mañana, decía buenos días y se encontraba al lado, buenos días, otra vez la nube ahí, seguro. ¿O no? Él tuvo que luchar con todo esto. ¿Y saben cómo él luchaba con todo esto? Iba delante de Dios. Decía, mi Dios, mire lo que está diciendo ahora Aarón y Miriam, perdónalo, ¿no saben lo que dice? Señor, mira lo que está pasando con el otro. Señor, mira que se están quejando que no tienen carne. Señor, mira qué hacemos con el agua. Ese contacto con Dios cambiaba el chip de su mente de Moisés. Esa estancia con Dios es lo que a él lo marcaba, esa humildad de corazón. Él iba delante de Dios y le decía y hablaba y ya está. Nosotros a veces nos sucede eso, nos quejamos de esto, nos quejamos del otro, aquel no cambia, el otro no cambia. Mira tú, vete delante de Dios. Ahora, si no tienes el contacto con Dios, ¿qué va a cambiar en tu vida? Si no tienes esa intimidad, que es la que te fortalece en tu interior, en tu hombre, en tu mujer interior, para poder afrontar todas esas quejas de la vida, para poder salir a la calle con tanta negatividad y tú poder alumbrar, ser luz, como decía Jesús, o ser sal de la tierra. Y él iba, y era humilde de corazón, porque encima no llegaba y le decía, Dios, cárgatelos a todos, acaba con ellos, son unas sinvergüenzas. No, decía, Señor, es tu pueblo, perdónalo, ayúdalo. Y por eso Dios también lo llamó a él, porque él conocía el corazón de este hombre. A pesar de todo aquello que tenía al principio, él sabía que en su corazón tenía un corazón, era la persona indicada para interceder por el pueblo delante de Dios. Nosotros somos llamados en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en esta tierra, para ser hombres humildes, mujeres humildes delante de Dios. Y no pedir juicio, que a veces nos gustaría, sino pedir la misericordia de Dios para cada uno de ellos, también para nosotros, que Él ha tenido con nosotros. Y Dios había preparado un plan, había establecido cada paso, y le decía a Moisés, solo tienes que seguir ese camino. Él nos marca el camino, solo tenemos que seguirlo. A veces no es fácil seguirlo. Jesús lo dijo, a veces el camino se vuelve angosto, pero confíen que yo estoy con ustedes, pero sigan adelante. Simplemente Él nos marca los pasos cada día que tenemos que seguir y responder a ese llamado, fijar nuestros ojos en Él y poner el oído en lo que Él dice. No pongas el oído en la gente del trabajo, no pongas el oído en las noticias, no pongas el oído en la suegra del vecino, no pongas el oído, pon el oído a lo que Él dice, a lo que Él dice. Y lo que Él dice es lo que te tiene que marcar a ti. No te puede marcar algo fuera de lo que Él está diciendo. Por eso es lo que ocurría con Moisés. Por eso llegó a ser quien llegó a ser. No estamos solos. Dios le decía a Moisés, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Tira que está a tu lado, Dios está contigo. Y Jesús se lo dijo a los discípulos, a los íntimos, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Voy a estar con ustedes, va a estar con nosotros. Dígale que bueno, Dios está conmigo. Entonces usted puede decir, buenos días. Un aplauso a Él, un aplauso a Él. Usted se levanta mañana y dice, buenos días, y llega a trabajo y dice, buenos días, y le dice, buenos días, mira, me pusieron el domingo a trabajar, qué buenos días. Digo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Diga, Dios está conmigo. Esos son buenos días siempre. Es que siempre es buenos días. Buenos días, te robaron el coche, pero Dios está conmigo. ¿Lo cree o no lo cree? Sí, yo sé que decimos que sí. Si mañana usted sale de su casa y no está el coche, a ver qué va a decir. Diga, Dios está conmigo, diga conmigo, Dios está conmigo. ¿Seguro? Aunque le roben el coche, Dios está con usted. ¿Lo cree o no lo cree? Es que es así. Pero yo sé que decimos amén, aleluya, sí Señor, nos reímos hoy. Pero si mañana no está el coche, acuérdese del día de hoy y diga, Dios está conmigo. Con coche o sin coche, Dios está con nosotros. Qué buenos somos. Qué bueno dice el Señor que somos. Y vemos cómo Dios preparó todas las cosas. Él está con nosotros. Él preparó una Aarón. Decíamos el domingo que cuando Moisés dice, no, que dice, vete, que ya tu hermano está preparado. Yo sé que hace 40 años que no lo ves, que no tienes noticias de él, no le mandas un email.
No tienes un correo electrónico, no tienes un WhatsApp. Yo sé que no sabes nada de Aarón, pero él te va a estar esperando. Él más se va a enterar que tú llegas y vas a ir al desierto a buscarte. Eso lo dijo. O sea, Dios prepara todas las cosas. Moisés sabía, dice, tienes una Séfora junto a ti. Él no pensó en Séfora. Tienes una Séfora junto a ti, te va a ayudar en tu misión. Y gracias a ella es que pasa aquel proceso cuando ella circuncida al propio hijo, a Gerson. O sea que hay todo una misión que hacer. Y Dios pone personas en el camino. Luego había un Josué, un compañero fiel que estuvo ahí siempre deseando también, amante de la presencia de Dios. Por eso cuando subía al Sinaí, él le decía a Moisés, ¿hasta dónde puedo subir? Lo más cerca que pueda estar hasta aquí, pues hasta aquí, lo más cerca de la presencia de Dios. Y se comió también los 40 días, porque también amaba la presencia de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Que Dios va a poner a tu alrededor personas que aman la presencia de Dios y que te van a ayudar en tu misión. Había un Caleb que cuando todo el mundo se quejó, Caleb dijo, no, vamos a poder ir, podemos ir. Habían 10 en contra, pero 2 a favor. Siempre va alguien de parte de Dios. Y son personas que Dios pone en el camino y que te van a ayudar. Recuerda el mismo suegro de Moisés, un Jetro. Cuando Moisés estaba atareado, estaba tan metido con tantos problemas, y llega Jetro y ve que desde la mañana, bien temprano, hasta casi la noche, está Moisés atendiendo al pueblo, haciendo justicia, resolviéndole los problemas de 2 millones de personas, el único juez que había. Decimos que hay pocos jueces en España, pues fíjese con Moisés, 1 para 2 millones de personas. Y día y noche estaban ahí, iban ahí. Y Jetro dice, te vas a morir, esto es demasiado carga para ti, esto es mucho. Y se toma de cada 1000 personas a alguien de fiar, a alguien que no se pueda comprar, alguien que... Y empieza a darle un consejo y lo ayuda en su labor. Porque Moisés ya pasaba tiempo entre el pueblo, tanto tiempo entre el pueblo, más el tiempo que pasaba en el tabernáculo de Dios. Yo digo, ese hombre no dormía, ese hombre no dormía. Y por eso Dios le manda a un Jetro que le da un consejo y dice, no, reparte la carga, que vengan a ti solamente los casos graves, los casos extremos. Y los casos comunes los puede hacer cualquier otra persona. Y eso hace Moisés. O sea que en el camino, aprendiendo Moisés a ser ese hombre manso y humilde de corazón. Yo imagino a Moisés muchas veces que no quería salir de la presencia de Dios. Yo imagino arriba en el Sinaí o en el tabernáculo, cuando estaba ahí porque decía, es que, ¿para qué voy a salir de tu presencia? Aquí se está tan bien en tu presencia. Y yo imagino a Dios diciendo, anda Moisés, sal ya, que te está esperando el pueblo, que tiene una misión que hacer, que tienes tarea que llevar adelante. Y Moisés, no, si yo aquí en el tabernáculo estoy bien. Pero él sabía que tenía una tarea y una misión que hacer. Pero eso es amar la presencia de Dios. Eso es llegar a comunicar. Y no se consigue de la noche a la mañana, es en la medida que vas conociendo a Dios, es en la medida que tú te sumerges en la palabra y vas conociendo a Jesús y vas conociendo al Espíritu Santo. Y entonces comienza esa relación, y Dios quiere esa relación con cada uno de nosotros, porque esa es la relación que nos va a llevar a ser las personas que Él quiere que seamos y a alcanzar el propósito de vida. ¿Recuerda usted las vacaciones que tomó Moisés? ¿Cuántos se acuerdan de cuántos días de vacaciones tomó Moisés? ¿Quién me lo sabe decir? ¿Cuántos días de vacaciones tomó Moisés? 40 días. ¿Sabes cuáles eran las vacaciones de Moisés? Era un todo incluido. ¿Recuerdas? Ahí está la palabra de Dios. Estaba tratando con todo el pueblo y dice, venga que te vienes de vacaciones. Se subió 40 días al Sinaí. Esas fueron las vacaciones de Moisés. 40 días con todo incluido. Con todo incluido es que no comió ni bebió. Esas eran las vacaciones de Moisés. Y después cuando baja y rompe las tablas por lo que fue, dice, ahora me tocan otros 40 días de vacaciones bien. Y subió otra vez otros 40 días. A veces no entendemos todas estas cosas, pero él bajaba después de esos 40 días fortalecido. Usted se va una semana de vacaciones y dice, yo vengo preparado, los 3 días estoy rengado otra vez. Este estuvo 40 días y salió fortalecido para esa gran labor que tenía que hacer, que no trabajaba 8 horas al día, que ya le digo que estaba de mañana a la tarde, fortalecido en el Señor. A veces no entendemos esto. Las mejores vacaciones que puedes tener las pasas en la presencia de Dios cada día. Y es ahí donde te fortalece. Pero hasta que no nos entre eso en la cabeza, hasta que no entendamos estos conceptos y esta realidad espiritual, nos va a costar. ¿Cuánto le gustaría tener las vacaciones de Moisés? A ver, ¿cuánto le gustaría? Un todo incluido de 40 días. Ahí en el pico del Teide. ¿A cuánto le gustaría? ¿Le gustaría o no le gustaría? Si la presencia de Dios está, todo está bien, como decía un hermano mío. Todo está bien. Entonces yo sé que nuestro corazón está siendo tratado para llegar a ser lo que Dios desea que seamos, humilde, manso en nuestro corazón. Y Moisés marcó la historia de todo un pueblo.
Y yo creo que tú y yo podemos marcar la historia de nuestra familia, de nuestra generación, de esta isla y de las vidas, si tú lo crees. Y si aprendes en ese trato que Dios tiene con cada uno. Entonces queremos ser quien Dios diseñó que seamos y Dios también quiere que seamos lo que Él diseñó que seamos. Y recuerda que en el camino vamos a tener a Aarón, a Miriam, que se equivocaron muchas veces, que se levantaron en contra de Moisés. Moisés aprendió a perdonarlo. Moisés intercedió por ellos. Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Y cuando Miriam quedó leprosa por criticar a Moisés, dijo, ay, Señor, quítale la lepra, no te da pena a la pobre mujer con lepra ahora. Aprender a perdonar, aprender a pasar página. Porque eso es lo que hacía Moisés. Se encontró, como le digo, un Gersón, un Josué, un Caleb. Formaron parte del trato del corazón de Moisés. Y las personas que están a nuestro lado forman parte de ese trato. Por eso la palabra de Dios dice, soportaos los unos a los otros. Porque estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, de Colosas, que dice, no voy a la iglesia porque rocé con aquel, porque aquel dice, y dice el apóstol, claro, de eso se trata, de que rocen y se soporten cada uno a otro para ver si el amor de Dios está en ustedes. Porque si todos se aman y todos están bien y no hay ningún roce, ¿cómo sé yo que es el amor de Dios y no es el amor del hombre? Así que qué bueno, diga que está a tu lado, qué bueno si rozamos, qué bueno si rozamos. Porque así sea hasta qué punto ama a Dios. Por eso son las cosas. Yo sé que a veces la gente roza, la gente se enfada. Yo no me voy a la iglesia, me enfadé con aquel, me enfadé con el pastor, me enfadé con la otra, me enfadé. Poca sabiduría. Por eso perece a veces el pueblo, por falta de sabiduría. De eso se trata. Rocé con aquel, lo perdono, lo amo, sigo adelante. Rocé con el otro, sigo adelante. Y entonces me doy cuenta que mi corazón está siendo tratado. Y que en mi humildad y en mi mansedumbre puedo avanzar, que es lo que se trata del reino de los cielos, avanzar hacia donde lo que Él quiere hacer. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que identificar esas personas en nuestra vida que vienen de parte de Dios, que nos van a ayudar a nuestro propósito. Yo quisiera hoy terminar con ese verso que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Que dice, lo tenemos, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dice que no fue cualquier muerte, hasta la muerte de cruz. Haya esta actitud, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, haya esta actitud, es una actitud, el ser, el despojarnos de nosotros mismos. En otras palabras, lo que habla a veces es de rendir, hay que rendirse, hay que aprender a rendirse delante de Dios. Dice tomando forma de siervo. Dice, y hallándose ya en esa forma, Él se humilló a sí mismo. Yo creo que eso es lo más que nos cuesta muchas veces. ¿Por qué? Porque está el ego, está el orgullo, está la soberbia. Pero Jesús aprendió a humillarse a sí mismo. ¿Y qué significa humillarse a sí mismo? Rendirme a la voluntad del Padre. Él le dijo, Padre, si es por mí no. Si es por mí, pase de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Eso es humillarse a sí mismo. Porque por encima de las cosas dice que Él fue obediente, obediente. Y creo que somos más humildes que al principio, no me cabe duda. Cuando comenzamos a conocer a Jesús, lo reconozco en todos nosotros, también en mí. Pero creo que vamos a ir avanzando. Estamos siendo tratados en nuestro corazón. Aprenda a ser humilde delante de Dios, a ser manso. Y va a ver las grandes cosas que Dios va a hacer en su vida. Porque de eso depende que el poder del Espíritu Santo llene su vasija y se manifieste para que muchos sean salvos. Póngase.